Bendito hermano, bendito hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de poder ser un instrumento un día más de esta bendita riqueza, de estas benditas enseñanzas a todo aquel que viene conforme al pacto, a todo aquel hermano y hermana que viene con hambre y con sed de justicia, que vienen con el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, guardando todas estas cosas, que vienen, bendito hermano y bendita hermana, con los ojos puestos en el galardón, con credulidad y con fe. En estos últimos tiempos, proféticos de apostasía y proféticos de principios de dolores de parto. Bienaventurados los que vengan con ese corazón. Y a los que no, pues yo le pido y le ruego que se arrepienta, que haga frutos dignos, para que podamos tener las bendiciones conforme la bendita palabra nos enseña a obtenerlas. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita escritura santa, para que Dios me permita hablar con denudo su bendita palabra. Yo le he pedido de todo corazón que me permita no ser piedra de tropiezo, no meter ninguna herejía. Claro que también debo de venir con un corazón de conciencia limpia delante de Dios para poderle pedir estas riquezas, sabiendo que como ministro yo tengo un pacto de Dios para que me pueda utilizar. Es no la hipocresía, sino es una conducta delante de Dios conforme a su bendita palabra en obediencia. También le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas, por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que Dios toque corazones, que haya una conversión, para que en aquel día podamos estar todos alegrándonos y deleitándonos de las promesas divinas que es la eternidad. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús y de usted, para continuar con la enseñanza número 23 del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 17. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 6, versículo 17. Ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, las sanaciones que hace Cristo Jesús, las enseñanzas sobre el día de reposo, cómo Dios eligió a los 12 apóstoles, y una vez que sucede eso, nos quedamos para empezar el versículo 17, y dice la bendita palabra: y descendió con ellos, después que escogió a los 12 discípulos, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Descendió a un valle porque había una multitud. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, claro que en un llano no hay árboles, no hay nadie, nada de eso, y se presta, ¿verdad?, para poder dar palabra a una multitud. Y Cristo Jesús también estamos aprendiendo. Recuerde, yo siempre le voy a recordar en cada versículo, cada día que estamos aprendiendo con estos evangelios, el camino de Cristo Jesús, el imitarlo, el verdadero representante, el verdadero cristiano que por misericordia llega a un crecimiento. ¿Cuál es el fruto que debe de tener todos los días? Es lo que estamos viendo. Porque si un cristiano engañado por Satanás no tiene este fruto, se engaña, hermano, si no está todos los días. Claro que estamos en la apostasía, ya no están esas multitudes, pero sí está la obra de salir a evangelizar, de tocar puertas, de enseñar, de sanar,
de bautizar, etc. Entonces, descendió porque estaba en Jerusalén cuando escogió a sus 12 discípulos. Descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos ya escogidos y de una gran multitud de gente de toda Judea, una gran multitud, de varias partes de Tiro, de Sidón, de Judea, que eran aldeas cercanas a lo que era Jerusalén, ahí en Israel, puros de la circuncisión. Ahora, una gran multitud de gente para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y usted va a decir, wow, hambre, mira hermano, aunque estemos en la apostasía el día de hoy, también una gran multitud de gente busca, ya sea por medio del catolicismo, por medio de los testigos de Jehová, por medio del cristianismo, por cualquier medio donde se predica, donde hablen la Biblia y donde se habla de Dios, mucha gente tiene la necesidad, porque para eso fuimos diseñados, para eso fuimos creados. Y muchos van, muchos. Una multitud iba a escuchar la palabra y también para ser enfermos. Pero ¿qué pasa después? Yo le voy a dar una enseñanza que no viene aquí en este versículo, pero que sí viene en los evangelios, que sí viene en la palabra, una enseñanza. Esas multitudes, ¿por qué dejaron de seguir a Cristo? O más bien, ¿por qué no le siguieron? Como Pedro, como Pablo y como muchos discípulos que lo dejaron todo para cumplir con el pacto y seguirle. ¿Por qué? Porque yo y todos los que estábamos ajenos a este pacto, a esta ley, estábamos en ignorancia, pensando que la palabra de Dios era lo que yo recibí en el catolicismo mucho tiempo, pero nunca me imaginé que Cristo Jesús y Dios me fuesen a hablar de un pacto de muerte, de un pacto de cruz, de un pacto de dejarlo todo, de un pacto de fe, de un pacto de fidelidad, de un pacto de entregarle mi vida. No, nunca me imaginé, jamás. Entonces, he ahí el problema, ¿verdad? Muchos piensan que la palabra de Dios, como nunca la hemos escuchado, como nunca hemos sabido del pacto, y como dice en Efesios capítulo 2, que antes estábamos en ignorancia, que antes estábamos ajenos a esta bendita palabra y a este bendito camino, y cuando nos acercamos por primera vez y el pacto es: soy pecador, no eres hijo de Dios, estás bajo un gobierno opositor, bajo un gobierno malo, va a haber un juicio, arrepiéntete, te doy buenas nuevas, el pacto es que salgas del pecado, que te entregues, que salgas del mundo, que eres extranjero, que eres peregrino, que yo hice el planeta Tierra no para que fuese tu hogar, sino para que fuese una preparación, para que... Y eso es creer, eso es fe, bendito hermano y bendita hermana. Creer, ¿verdad?, que aquí no es nuestra estadía, que aquí somos gente de paso, que todo lo que hacíamos fue vano, que todo lo que aprendí de mis padres fue vano, que todo lo que enseñan las naciones es vano, que la única verdad está aquí y el único camino, que tenía que prepararme y trabajar en la obra de Dios. Entonces, la gente cuando venía a escuchar la palabra de Cristo Jesús enseñaba sobre la cruz, sobre comer de su carne, sobre beber de su sangre. Cuando Jesús dijo: nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días, porque el que quiera su vida o el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Cuando Cristo Jesús dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno. Cuando Cristo Jesús dijo: sígueme y deja todo. Entonces muchos como el rico y otros muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y muchos de esos que venían a escuchar, de esos que venían a ser sanados, muchos y la mayoría regresaron para atrás. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús fue entregado para ser crucificado, ¿cuánta gente lo siguió?
¿Cuánta gente lloró? ¿Cuánta gente estaba ahí? ¿Cuánta gente? ¿Y cuánta muchedumbre estaba ahí para decirle crucifíquenle, crucifíquenle? Que eran judíos, que eran de la circuncisión, no eran griegos, no eran romanos, no. Los que decían, suelten a Barrabás y crucifíquenle, porque nosotros tenemos un rey, el César. Era una multitud, dice la bendita palabra, que eran los que habían sido sanados, que eran los que subían a Jerusalén, era puro judío. ¿Qué pasó? En esos 3 años y medio que Cristo Jesús amó y vino a dar el mensaje de Dios. ¿Qué pasó? Pues que como hoy, bendito hermano, y peor el día de hoy, ¿verdad? Que hoy estamos en la apostasía, que la mayoría amaba más las tinieblas. La mayoría les gustaba que les rascaran el oído porque amaban las tinieblas, porque eran pecadores, porque no creyeron en la locura de la cruz, como dicen Corintios, ¿verdad? Que los que creímos en la locura de la cruz es poder de Dios para salvación. Entonces, yo le hago hincapié, hermano, porque es triste, ¿no? Y de igual manera, hoy se acercan multitudes, ¿sí? Y cuando se les predica la verdad, se van diciendo que demonio tenemos, que somos legalistas, y se van a otras congregaciones donde los engañan y les rascan el oído y donde ahí sí está lleno. Ahora, recordemos, para ser sanados, ya también hemos profundizado, bendito hermano y bendita hermana, sobre las sanaciones, que eran físicas, en aquel entonces, sordos, ciegos, mudos, paralíticos, endemoniados, y hoy, acomodando lo espiritual, la sanación, recuerde que es en el corazón. La sanación, acuérdense cuando Cristo Jesús se sentó en una mesa con publicanos, no estaban ciegos físicamente, no estaban sordos físicamente, no estaban mudos físicamente, no estaban paralíticos físicamente, pero cuando llegaron los fariseos a decirle que por qué se sentaba con pecadores, él dijo, los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no. Entonces, estamos hablando de sanaciones, ya acomodando hoy lo espiritual en el corazón. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, muchos se acercaban y los sanaban, hermano, porque de igual manera quiero decirle que muchos son los llamados, muchos. Ahora, todos esos que entran por la puerta de David, que son muchos, que la red sale llena de la barca, sale a reventar de la barca, van a la orilla y muchos de ellos, bendito hermano, son escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En la orilla, a muchos peces, Dios y Cristo Jesús los regresan al mar. ¿Por qué? Porque cuando vienen y empiezan a escuchar el pacto, empiezan a escuchar que esto es una muerte, que esto es de dejar ídolos, que esto es de dejar la sabiduría, la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, del mundo, y que esto es nuevo, y que es una entrega total, muchos no creen, muchos se les hace locura, muchos se les hace difícil porque no tienen fe. Bueno, pero se acercaban grandes multitudes para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y eran sanados. Así como le estaba yo dando el testimonio de esto, que en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de ser un representante, todos los que han venido y a los que traían los familiares, todos sin excepción a ninguno, todos los que creyeron, todos los que fueron bautizados en el Evangelio, en la primera enseñanza, fueron bautizados, fueron resucitados, y yo vi cómo empezaron a ser sanados poco a poco. Claro, la mayoría ya no están aquí, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gustó más las tinieblas, porque no dejaban de voltear atrás. Bueno, entonces dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos también eran sanados, que ya también profundizamos eso, bendito hermano y bendita hermana, de los espíritus inmundos, quiénes son, por qué entran dentro del ser humano. Acuérdense, en breve le vuelvo a repetir lo que ya Dios me ha permitido enseñar, que estos demonios eran ángeles de Dios, tenían un cuerpo celestial allá arriba, tenían una casa, claro, no es la vida eterna, sino un cuerpo
una morada, porque el ser que Dios creó fue el espíritu, no lo de aquí afuera. Esto va a regresar al polvo. Esto es una funda, bíblicamente es una tienda de campaña, es una casa temporal, es mi traje de astronauta, porque el que está dentro de mí no es de aquí abajo, yo soy de otro lugar. Entonces, mientras yo esté alejado de la ciudadanía, mientras yo esté lejos de allá, Dios me dio este traje de astronauta para poder estar aquí mientras esté aquí. Una vez que Dios me llame y se me pare el corazón, ya espiritualmente ya no puedo estar aquí, ya no voy a estar aquí. Primeramente se me va a dormir y luego, si terminé esta carrera venciendo, voy a ser despertado para la vida eterna. Así que Satanás y todos estos ángeles que cayeron por transgredir la ley de Dios allá en el tercer cielo, se les quitó el cuerpo, la casa, su morada, y fueron arrojados al planeta Tierra. Y obviamente la bendita palabra nos enseña que estos seres no pueden tener reposo fuera de un cuerpo humano o fuera de un cuerpo animal que representa una casa o una habitación donde encuentran un reposo, como una persona de calle, ¿verdad? En situación de calle. Una persona en situación de calle que no tiene casa, pues no encuentra un reposo, ¿verdad? En la tempestad, en el frío, en el calor, con las alimañas, las ratas, los peligros que hay en la calle, etc. Una persona que tiene una casita, pues tiene un reposo, tiene donde dormir, tiene donde calentarse, donde estar fresco en tiempos de que, etc. Entonces, todas estas ejemplos nos los pone Dios con parábolas en la bendita Biblia. Yo nada más se lo resumo, lo que yo ya tengo en mi corazón, para que podamos entender. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, estos demonios que vinieron, que fueron la tercera parte de los ángeles, que es una multitud, pues obviamente están buscando casas inmundas, porque no pueden habitar en una casa santa, casas inmundas, que son los seres humanos que no han participado de la limpieza de la sangre de Cristo Jesús y de su protección. Porque una vez que por medio del Evangelio somos llamados y creemos en Cristo Jesús, en ese momento que nos bautizamos, los demonios tienen prohibido por Dios volver a tocarnos, y su bendita presencia de Dios los aleja de nuestra vida. Entonces muchos eran atormentados. Ahora, la palabra atormentar por espíritus, porque aquí viene espíritu en minúscula, inmundos. Ahora, ¿cómo nos puede atormentar un demonio, hermano? Porque la palabra atormentar viene de un dolor, viene de un tormento. Un tormento. Y mira, hermano, el primer tormento, el primer dolor más grande que puede haber para el ser humano es estar sin Dios. Es estar haciendo una obra para la cual no fui creado y que me trae peso, me trae amargura. Entonces, estos seres, tanto Satanás como los demonios, tienen una obra aquí abajo con los seres humanos. Y la obra es no conocer el amor, no conocer la paz, no conocer este camino, no conocer la sanación, que no se nos quiten las cargas que Cristo Jesús nos vino a cargar, sino mantenernos como están todos los seres humanos, atormentados en Egipto, atormentados en una esclavitud, atormentados en Dios, atormentados en una obra para la cual no fuimos diseñados ni creados, tan en amargura. Entonces, ese es el papel, ¿verdad? Y tienen poder los demonios para separarnos, para afanarnos, para guiarnos lejos de este camino. Entonces, atormentados de espíritus inmundos, sí, físicamente también hay algunas citas bíblicas en donde había epilépticos, en donde había gente endemoniada que se echaba al fuego,
gente endemoniada como el Gadareno, que estaba en los sepulcros, ¿verdad? Digo, ya le he hablado también, bendito hermano y bendita hermana, de la diversidad de maldad y de espíritus que pueden habitar en el ser humano. Y eran sanados. Y la palabra sanar es que cuando Cristo Jesús, por medio del poder que Dios le delegó, me liberta de esta maldición, de esta oposición, de este enemigo de Dios y enemigo de su creación, y me libera, pues soy sanado del odio, de la avaricia, de la codicia, de las cargas, de la amargura, de todo lo que era. Y toda la gente procuraba tocarle a Cristo Jesús porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Sí? Todos los que estaban enfermos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, le vuelvo a repetir. Toda la gente que va hoy a congregaciones, sobre todo las que tienen mucha gente, como en Guatemala, con Caix Luna, como Maldonado, que tienen miles de personas, ¿verdad? Son engañadas porque la gente busca sanación a la carne, busca ver milagros, busca algo a la vista y no por fe, y son engañados. De igual manera había multitudes porque se maravillaban de cómo Cristo Jesús sanaba y expulsaba demonios y sanaba gente que estaba enferma, levantaba paralíticos y sordos. Pero vuelvo a repetir, una vez que eran sanados, no digo todos, la mayoría, cuando escuchaban el pacto, cuando escuchaban la verdad, pues no. Ahora, al ver esto Cristo Jesús, al ver la multitud, ahí viene la enseñanza. Fíjese bien, ahí viene la enseñanza. Al ver la multitud, sí, qué bonito, ¿verdad? Yo te sano, pero ahora me toca decirte el pacto. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Ahora, no le dijo a la multitud bienaventurada, no. Ahora, aquí Dios y Cristo Jesús bajan, yo me acerco, me sana, sí, eso no me lo deja de hacer, Dios es un Dios de amor, pero una vez que ya fui sano y entré por la puerta de redil, entonces viene el conocimiento. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, esto que vamos a ver, conocidos como las bienaventuranzas, que vienen más completas en Mateo, es el discipulado. Y es un orden, es una escalera el subir. Ahora, para poder entrar al reino de los cielos, aquí habla de bienaventuranzas. También lo contrario a bienaventurado es desventurado. Y bienaventurado son los que tienen este fruto delante de Dios. Eso ya no depende de nosotros, de Dios. Eso ya depende de cada uno de nosotros, porque Dios nos creó y nos hizo y nos dio conciencia, nos dio libre albedrío para poder tener este fruto delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la primera bienaventuranza? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es el primer escalón a subir la montaña? Porque si yo no empiezo con la primera bienaventuranza, no puedo subir el segundo, ni el tercer, ni el cuarto escalón, hermano. No se puede. Entonces, Dios es un Dios de orden y aquí está el pacto. Bienaventurados ustedes, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. En San Mateo es más claro, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque muchos piensan que es el pobre monetariamente o materialmente. No, hermano. También Cristo Jesús vino por ricos, ¿verdad? Ahí viene, aunque dice estas cosas las escondiste a los ricos y a los pobres, porque es muy difícil que un rico quiera aceptar, pero sí se les da la palabra. Entonces, los pobres, habla de esto, bendito hermano y bendita hermana. Miren, voy a poner estos ejemplos para poder profundizar estas enseñanzas. Ahorita hay una situación horrible en Gaza, que si usted ve noticias, pues sabe lo que está pasando.
Yo de hecho no me gusta meterme a ver los desastres, la gente que llora, cómo está, pero lo que sí me he enterado es que mucha gente está muriendo de hambre, muchos niños, de enfermedades, mucha gente está muriendo diario, van muchísimos muertos de Israel que está atacando Gaza, el primer ministro de Israel, y que muy importante, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que está pasando Dios lo permite, porque tuvieron tiempo. Todas las desgracias que están pasando a nivel mundial, Dios son principios de Dios de parto, es parte de su ira por no haber creído en Cristo Jesús. Pero bueno, ahorita, bendito hermano y bendita hermana, la ayuda humanitaria no le está permitiendo a Israel entrar y madres desesperadas van con ollas a rogar y a pedir y a implorar un puño de arroz o algo para darle a sus hijos que están muriendo de hambre, desesperados. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque de igual manera, los que llegan ahí a Gaza, los pocos que llegan a tener o a entrar con ayuda humanitaria, pues la gente va a pedir, a rogar al que le puede dar, no se van a otros lados, se van al que llega con ayuda humanitaria, no van a perder el tiempo por otros lados sabiendo que en Gaza ya no hay alimentos en ningún lado. De igual manera, el único que tiene las bendiciones para nuestro espíritu como cristianos, el único que tiene las riquezas es Dios y Cristo Jesús. Párale de contar, nadie más. Ahora, yo sé que aquí en el planeta Tierra no hay quien me pueda dar lo que mi espíritu necesita. Yo sé que el rico, el que tiene todo lo que necesito para mantenerme firme, para mantenerme con luz, para mantenerme con gozo, para mantenerme con esperanza, para mantenerme en el ministerio, el único que tiene todo es Dios y Cristo Jesús. Párele de contar. Ahora bien, por ahí empezamos. Todo aquel que reconoce que nosotros no tenemos nada para poder ayudar, ni para poder subsistir, porque yo no tengo el pan, Cristo Jesús es el pan, yo no tengo la luz, Dios es la luz, yo no tengo nada para poder ejercer este ministerio y mucho menos para poder ser un discípulo, no lo tengo. Entonces, yo sé que el único que me sustenta, el único que tiene las riquezas para que yo pueda estar todos los días, sea discípulo o sea ministro, de pie y bendecido es Dios. Y el pobre es el que viene a implorar, es el que viene a suplicar, es el que viene a pedirle todos los días. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. Los mendigos de la calle muchas veces dicen, tenga misericordia, no he comido, pero se encuentran dos mendigos. ¿Se pedirán ayuda estando en la misma situación de calle y estando en la misma pobreza? Pues no se pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, si ven a un rico que tiene dinero, entonces a él se humillan, a él van. Pero si ven pasar puro miserable y puro mendigo, pues no, se van a ir con la persona que tiene. Ahora, también, vuelvo a repetir, los verdaderos cristianos, los que hemos entrado por esta puerta, sabemos que Dios y Cristo Jesús son los ricos, son los que tienen. Así que el pobre es aquel que todos los días se humilla y busca primeramente el reino de Dios. Aquel que está orando, que se postra, que reconoce que es polvo, que reconoce que sin Dios somos como estopa a la lumbre, somos como paja en un torbellino, somos como agua en un ciclón, sin Dios. Entonces, el pobre es aquel que en todo momento está humillándose y está con un corazón quebrantado todos los días a los pies de Dios y de Cristo Jesús, pidiendo, como lo hemos estado viendo. Cristo Jesús, ¿qué es lo que hacía en la noche? ¿Qué es lo que hacía en la mañana antes del alba? Ya aquí en San Lucas hemos profundizado y hemos visto el ejemplo de Cristo Jesús, de cómo oraba, de cómo le pedía a su Padre. Entonces,
No podemos entrar por la puerta del redil si yo soy altivo, si yo soy soberbio, si yo pienso que no dependo de Dios. Y de eso, bendito hermano y bendita hermana, hay muchísimos que piensan que son cristianos, que usted los ve los lunes, los martes, los miércoles, sin pedir, sin rogar. Recuerde, y le vuelvo a repetir, y no se le olvide estas enseñanzas y estas parábolas. Si en Romanos dice que yo era una rama silvestre, un olivo silvestre, y que por misericordia Dios desgajó a las ramas originales de ese árbol, de esa raíz, por su incredulidad, que fue el primer pueblo, y que yo, que era silvestre, que no era pueblo de Dios, vino y me injertó al tronco y a la raíz y a la savia, que es Cristo Jesús. Y una vez que me injertó, ¿qué me dijo en el pacto como rama? ¿Qué me dijo? Mira, antes eras olivo silvestre, antes no dabas un fruto, antes eras espino. Pero hoy, porque yo te injerté para que tengas un crecimiento y para que des fruto. Porque si tú no das fruto, yo te voy a cortar y te voy a echar al fuego. Es el pacto. Ahora, bien, si yo como rama tengo temor, ¿qué le voy a pedir? ¿Casas? ¿Una rama pedirá casas? ¿Una rama pedirá dinero? ¿Una rama qué va a pedir? ¿Qué es lo que da la raíz? La raíz no da casas. La raíz de un árbol no da dinero. La raíz de un árbol no da ropa. No. ¿Qué va a pedir la rama? ¿Qué es lo que le da la raíz? La raíz le da lo necesario, los minerales, el agua, el crecimiento, mientras la rama esté permaneciendo en el tronco y mientras la rama esté pidiendo para llevar un fruto. De igual manera, el único que tiene espiritualmente, para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda dar un fruto que es amar a Dios y amar al prójimo, solamente la rama, solamente la raíz, solamente el árbol tiene las cosas necesarias para que yo pueda ir a la vida eterna. Así, por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, que no hay otra raíz más que Cristo Jesús. Y así, el cristiano que verdaderamente reconoce y tiene temor, entonces va a estar pidiendo, entonces se va a humillar, se va a quebrantar delante de Dios y de Cristo Jesús. Y así empieza para poder entrar al reino de Dios. Es el primer escalón. Por eso cuando Dios me ha permitido en su grandeza y en su misericordia esta bendita obra, y muchos que han sido llamados y han entrado por la puerta del redil, y veo que cuando se les da el evangelio, cuando se les dice que hay dos poderes superiores y que nosotros somos instrumentos, y no muestran una pobreza, no muestran la necesidad, no muestran el hambre, no muestran un corazón quebrantado, yo casi aseguro, aunque tengo paciencia, de que estos que van empezando no van a poder escalonar, no van a poder llegar a la siguiente bienaventuranza. Bueno, ahora bien, la segunda bienaventuranza que viene aquí en San Lucas es: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados; bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Pero aquí no viene en orden, en Mateo viene en más orden. Y en Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, o reirán. Ahora, bien, ¿qué es bienaventurado el que llora? Muy bien, bendito hermano. Una vez que Cristo Jesús me llamó y me humillé y soy pobre, pues mire hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando me di cuenta de la enfermedad que tenía en mi corazón, yo empecé a suplicar, empecé a llorar, empecé a pedirle a Dios. Porque la oración muchas veces debe de ser con un corazón contrito, cuando nos damos cuenta de nuestra situación. Y cuando uno llora, cuando uno se acerca, porque si una persona, bendito hermano, yo me la encuentro en la calle y viene y me empieza a llorar, que tiene una enfermedad, que tiene hambre,
que tiene hijos que están muriendo y me suplica y me llora. Y yo soy una persona misericordiosa y que tengo lo necesario para poder ayudarlo un día, sino para poderlo sacar de su pobreza. Entonces va a ser bienaventurado porque yo voy a llorar y me va a mover, poniendo de ejemplo a Dios. Entonces, ¿cuántos cristianos hay hoy que amén, oraciones repetitivas, oraciones que no profundizan, oraciones que no se quebrantan, oraciones que no ruegan, oraciones que no son pobres, oraciones que no suplican, porque no se han dado cuenta de la maldad y de la destrucción que hay del otro lado, porque este pacto es de fe. Entonces, bienaventurados los que lloran. Ahora, voy a llorar por mis enfermedades, voy a llorar por crecer, voy a llorar para que Dios me dé, y en el momento que yo lloro, voy a recibir, y en el momento que recibo, todo lo que Dios nos da, nos trae gozo, nos trae alegría. Todo lo que Dios preparó y Cristo Jesús preparó para este bendito camino, y cuando nosotros tenemos, porque la rama, cuando es chiquita y empieza a llorar, empieza a pedir, empieza a suplicar, y la rama ve un crecimiento, pues se goza. Cuando la rama ve otro crecimiento, se goza. Cuando la rama ve más, se goza. Cuando la rama ve su primera florecita, porque ya va a echar un fruto, se goza. Cuando la rama ve su primer fruto chiquito, se goza. Entonces, bien. Y luego, en orden, sigue en San Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, yo no puedo llegar a llorar si no soy pobre primero. Por eso digo que es un orden y es un discipulado. Y para poder ser pobre, Dios me va a permitir probarme durante 5 o 6 meses a ver si verdaderamente estoy pidiendo y estoy rogando. Luego paso a la siguiente escalón, porque la palabra me enseñó y me hizo más pecador, porque así lo dice en Romanos, que cuando fui llamado y era pecador, una vez que vino la palabra, el pecado sobreabundó, pero también la gracia. Entonces empiezo a llorar para que Dios me sane, para que Dios me quite todo eso y me lo empieza a dar. Y luego, bendito hermano y bendita hermana, Dios me puede probar en la primera bienaventuranza y en la segunda por otros 4 o 5 meses. Y luego, una vez que ya soy pobre de espíritu, una vez que ya lloré, una vez que Dios me empieza por tener ese fruto, me empieza a dar revelación y empieza a inclinar mi espíritu a estas cosas, entonces bienaventurado el que empieza a buscar esta comida, esta palabra, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque así me he encontrado yo con hermanos y hermanas que también cuando empezaron, bendito hermano y bendita hermana, en su discipulado, y empezaron poco a poco, después de un año, me pidieron, oiga hermano, ¿sabe qué? Yo quiero que me aumente 2 horas más o 3 horas más, y habían hermanos que pasaban 5 o 6 horas diarias, como aquí. Aquí, gracias a Dios, bendito hermano y bendita hermana, hay varias horas diarias del pan de Dios. Ahora, bienaventurado el que tiene hambre, el que empieza a tomar su cruz, porque el hambre espiritual, hay un precio para poder obtener esta comida, para poder obtener, es buscar, es salir a buscar el maná. Y para poder tener hambre, necesito poner en primer lugar las cosas espirituales que las terrenales, que las que desaparecen, que la mesa de Satanás, que el poder, las riquezas y lo temporal. Y para ello hay un precio, porque para poder tener hambre necesito ir, necesito romper compromisos, necesito sacrificar dioses y empezar a ir a buscar la comida que solamente Cristo Jesús tiene, y que la tiene en un grupo o en una iglesia santa que todos los días está en la cruz
y que todos los días está apacentando al rebaño. Entonces, ya la ovejita, cuando empieza ya desde un principio tiene que venir todos los días, ¿no? Pero cuando empieza a pedir más y más, y decir, hermano, ¿qué más sigue? Ahora, yo tengo hambre y sed de justicia, lo dice, por ejemplo, en Mateo, sed de justicia. ¿Qué es la bebida? ¿Qué es tener sed? Hablando espiritualmente, bueno, lo dice muy claramente, sed de justicia. Ahora, vengo al conocimiento, tengo hambre, en el hambre vengo a escuchar la palabra, se me da un nuevo mandamiento que no conocía como discípulo y tengo el hambre de ir a practicar ese mandamiento que no conocía, porque la palabra justicia es cuando viene el conocimiento y cuando practico el mandamiento, y esa es bebida. Así que ahí está la comida y la bebida. La comida es venir a escuchar y la bebida es ir a practicar. Ahora, si yo vengo nada más a escuchar, pero no tengo sed de justicia, me muero, porque una persona que come pero que no toma agua se muere. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y están deseosos a que se les dé el otro mandamiento y el otro mandamiento. Y claro que también esto lleva meses. ¿Por qué? Porque Dios me va a probar y me va a empezar a dar sabiduría, me va a empezar a dar revelación, y Él va a permitirme y me va a probar a ver si verdaderamente estoy practicando y estoy practicando y estoy practicando. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Bueno, entonces aquí faltan bienaventuranzas a comparación de San Mateo, porque habla en San Mateo de los pacificadores y habla de otras bienaventuranzas, pero aquí me voy a centrar en lo que dice San Lucas, porque no estamos en San Mateo. Luego dice, bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Ahora, en San Mateo, que vienen las otras bienaventuranzas de los pacificadores, de los reconciliadores, y vienen las enseñanzas. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que tuve hambre y sed de justicia, una vez que Dios me permitió practicar el Evangelio, una vez que llegué con la bendita palabra al conocimiento y tuve hambre y sed de justicia y empecé a ser un instrumento, es cuando Dios me da un ministerio, es cuando estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús, es cuando alcancé la estatura del varón perfecto, y ahí, por amar, ahí, por predicar la verdad, ahí, por ir a reconciliar, me van a hacer lo que a Cristo Jesús le hicieron. Porque Jesús dijo muy claramente, si yo siendo el Señor y el amo y el rey, el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes, que son mis siervos, los van a aborrecer? Si es que llegaron a esta estatura espiritual, si es que terminaron su discípulo, ¿cuánto más? ¿Qué dice también la bendita palabra? Bienaventurados los que padecen juntamente conmigo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le voy a explicar y voy a profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, vamos a poner de ejemplo, y voy a poner de ejemplo yo esto. Yo y mis hermanos, cuando éramos chicos, teníamos 6, 7, 8 años de edad, 9 años, 10. Mi madre fue una madre adorable, una buena madre, pero de igual manera, pues como no era cristiana, tenía fallas. Mi padre fue un padre también ejemplar en el aspecto con sus hijos, no con su pareja. Que mi padre siempre trató de disciplinarnos, de educarnos y de que fuéramos el día de mañana ejemplos de buena conducta conforme a la sabiduría del mundo. Ahora bien, mi madre, el amor que nos tenía era que alcahueteaba nuestra indisciplina cuando mi papá trabajaba y
nos escondía muchas cosas y mi madre, aunque nos portáramos mal, siempre nos traía ropa, nos traía dulces, nos daba dinero, nos permitía salir a jugar aunque nos portáramos mal. Mi papá no, mi papá era de cinturón, mi papá era de disciplina. Entonces de niños, nosotros por naturaleza, mamita, mamita, y a papá no lo queríamos. A papá le teníamos miedo. Y nosotros, mamita, mamita. De hecho, si hubiera habido, que no hubo, hasta después de mucho tiempo, pero si hubiera habido una separación en aquel entonces cuando yo tenía 10, 11 años, y me hubiera dicho el juez, ¿con quién te quieres ir? Con mi mamita. Una vez que tuve una madurez y crecí, y Dios me permitió casarme antes de ser cristiano, porque antes de ser cristiano yo me casé por el catolicismo, y tener mis hijos, ya con mi madurez, entonces pude comprender algunas de las cosas de la conducta de mi padre, y mi padre fue mi amigo, sin excluir a mi madre, pero vi que mi madre me había hecho en su momento, por su amor equívoco, mucho mal y mucho daño. De igual manera, pongo de ejemplo no porque mi madre sea mala, ya no era cristiana. Yo no la juzgo, hermano. Yo no la juzgo. Gracias a Dios después, Dios les tocó su corazón. Pongo como ejemplo y como parábola. Ahora, Satanás y Cristo Jesús. Satanás es alcahuete. Satanás te da premios. Satanás te da riquezas engañosas, temporales y pasajeras. Satanás te dice, no vas a sufrir, no vas a padecer. Satanás te dice, Dios es amor. Satanás te dice, vas a estar bendecido, no tienes que padecer, no tienes que sufrir, no tienes que cargar con la cruz. Y eso predican en el 98% de las iglesias cristianas disfrazadas de ángeles de luz, pero que son sinagoga de Satanás. Y nunca predican que vamos a padecer, que vamos a llorar, que vamos a ser perseguidos, que nos van a vituperar, que tenemos que padecer. Nunca predican eso. Ahora, ¿por qué vamos a padecer? ¿Por qué vamos a ser vituperados, bendito hermano y bendita hermana? ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? ¿Por qué? Bueno, porque así como mi papá le puse el ejemplo, que quería disciplinarnos, nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos un mandamiento para agradar a Dios y no a los hombres, y para ir a hablar la verdad, y para ir a exhortar, amonestar, redarguir, corregir, y hablar de la cruz, y hablar del pacto, y hablar de este camino. Y por eso buscan nuestras vidas. Por eso nos dicen qué demonio tenemos. Por eso nos hacen a un lado y nos aborrecen. Bendito hermano y bendita hermana. Lo que Dios me permite enseñar cada día, cualquier duda que usted tenga, referente a lo que Dios me está permitiendo enseñar, si usted quiere que yo le profundice cualquier enseñanza como esta, con muchos versículos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con mucho gusto. Pero desde el Antiguo Testamento vemos a quienes perseguían, a quienes mataban, a quienes encarcelaban a los verdaderos profetas. Y a los falsos profetas les aplaudían y los traían aquí, como a los fariseos en los tiempos de Cristo Jesús. Pablo, después de que empezó su ministerio, Pablo fue aborrecido, Pablo fue perseguido, Pablo era encarcelado. ¿Por quién? Por los de su propia casa. Entonces, fíjense bien, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan. ¿Por qué me van a aborrecer? Porque soy olor de muerte para ellos. Apesto por predicar la cruz, por predicar la santidad, por predicar la integridad, por predicar esta bendita palabra. Y cuando los aparten de sí, porque o yo me aparto o ellos apartan, porque no hay comunión con las tinieblas y la luz. No puede dar una fuente agua salada y agua dulce a la vez. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Que no hay compañerismo con Belial y Cristo. Y generalmente, cuando nosotros predicamos la verdad, se apartan, como los fariseos. Cuando Cristo Jesús les predicaba, se apartaban.
Cuando Cristo Jesús a todos los que lo seguían les hablaba de comer de su carne, de beber de su sangre, se apartaban. Y dice la palabra que muchos de sus discípulos regresaban para atrás. Entonces, dice, cuando se aparten de sí y cuando los vituperen, porque la palabra vituperar es levantar falsos, levantar falsos contra alguien que no ha pecado y nos levantan falsos. Y cuando los desechen, ¿verdad? Y cuando desechen vuestro nombre. Porque a mí, bendito hermano y bendita hermana, todo el tiempo que yo he estado con un nombre puesto por Dios y no por el hombre, porque Dios es el que me dio el privilegio de ser un siervo, pero muchos no reconocen y me dicen que yo soy hijo del diablo, que yo no soy siervo de Dios, que ¿quién me puso? Y desechan mi nombre que Dios me dio. Dice, y desechan vuestro nombre como malo. A decir, demonio tienes, como le dijeron a Cristo Jesús. Dice, todo esto les harán por causa del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Por qué? Por tomar mi cruz, por amar a Dios, por seguir a Cristo, por predicar la verdad. Ahora, aquí fíjese bien lo que vamos a ver en el versículo 23. Porque le voy a adelantar algo, bendito hermano y bendita hermana. A mí hubo algún tiempo que un hermano en Cristo Jesús, que estuvo bien pero luego pecó, me empezó a vituperar y me dijo, has pecado contra mí, y olvídese, estaba bien ofendido. Por quererlo ayudar, por decirle que era pequeño. Y olvídese el repertorio de odio y de vituperadas que me empezó a aventar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, me dice, yo voy a venir con la Biblia y te voy a decir el pecado que has hecho contra mí y cómo me has hecho daño. Mire, la bendita palabra no me dice que llore, no me dice que me queje, no me dice que ande como gallinita. ¡Ay, ¿qué? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu para recibir latigazos espirituales. Fíjense lo que dice aquí, gócense, en el 23, gócense en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque sí hicieron a sus padres con los pobres. Ahora gócense. Ahora en San Mateo está más claro, porque si dice así, cuando les hablen cuando los vituperen, cuando los aborrezcan, cuando los echen de sus sinagogas, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, gócense, porque el Espíritu Santo es una señal de que el Espíritu Santo está dentro de usted. Gócense. Así que, si me aplauden, si me traen aquí, mejor me voy a preocupar, hermano. Mejor voy a decir, ¿qué pasa? Porque en San Mateo dice que el Espíritu Santo predica, el Espíritu Santo dice la verdad. Cristo Jesús trajo el Espíritu Santo y Cristo Jesús, cuando lo maldecían, cuando lo expulsaban, Cristo Jesús se gozaba, se alegraba, porque es un fruto contra Satanás, contra sus representantes, en contra de la justicia, en contra de la verdad, en contra del camino de Cristo Jesús. Entonces, ahí está, bendito, en vez de estarme quejando y estar llorando y quiquiriqueando, ¿verdad? ¡Ay, me hicieron esto! No, hermano, nosotros vamos a la guerra. Y no nada más que nos vituperen, también estamos prestos por si nos decapitan, por si nos matan por el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Como dice la ventapa, no le temas al que pueda matar el cuerpo, témele a quien, a que pueda echar tu espíritu separado por la eternidad de él. Y también dice la palabra, ¿verdad?, que bienaventurados los que murieron en el cuerpo por causa de Cristo y no lo negaron, que su galardón va a ser grande allá en el cielo. Entonces, ahí está, bendito hermano, pero yo no me jacto, porque el que nos ha dado un espíritu de valentía es Dios, para podernos. Ahora, ¿qué pasa cuando me han vituperado? ¿Qué pasa cuando me han aborrecido? Me gozo. Aquí dice, gócense. En aquel día, cuando venga Cristo Jesús, porque viene por estos. Y alégrense, porque he aquí vuestro galardón, que la palabra galardón significa regalo. Es grande
en los cielos, que es la vida eterna, un trono, un nuevo nombre, el árbol, etcétera. Todas las promesas que vienen en Apocalipsis al final de cada mensaje de cada iglesia, que son 7. Porque así hacían sus padres con los profetas. Ya, ahí está lo que le acabo de decir. ¿Cuáles padres? Está hablando del Antiguo Testamento. Yo le dije, ahí está el Antiguo Testamento. Ahí está Elías, ahí está Eliseo, ahí está Jeremías, ahí están todos los profetas del Antiguo Testamento, cómo los aserraban, cómo los mataban, cómo los echaban en el cepo, cómo los latillaban, cómo los humillaban. ¿Por qué? Porque Dios los mandaba a exhortar y a amonestar al pueblo. Ponemos de ejemplo, por ejemplo, a Elías o a Jeremías en los tiempos de Acab, de Jezabel. Jeremías, cuando llegaba y le decía, ¿verdad? Arrepiéntete y haga frutos dignos, porque este pueblo está en pecado y tú, rey, estás en pecado. Y Dios va a permitir al rey Nabucodonosor, va a permitir una nación para que vengan a destruir el templo, para que vengan si no se arrepienten. Y salían los falsos profetas y le decían, no es cierto, rey, este es falso. Y se ponían unos cuernos, ¿verdad? Y hacían así, y decían, tú los cornereas, rey. Y el rey creía más a la mentira y al engaño, y mandaba maltratar y humillar a los verdaderos profetas que eran enviados por Dios por amar. Y así todo el Antiguo Testamento nos da esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quiénes son? Cristo Jesús dijo muy claramente, el que no padece juntamente conmigo no es digno de venir. El que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. Dice, porque así hacían a sus padres con los profetas. Ahora, 24. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Ahora bien, generalmente los que no prefirieron la cruz, los que no prefirieron ser humillados, los que no prefirieron las riquezas espirituales y se fueron a las riquezas temporales, los que no quisieron dejar el mundo, los que prefirieron los deleites temporales de este mundo, que es Satanás. Como yo le decía, mi mamita me daba dulces, mi mamita me daba dinero, a pesar de que pecaba. Mi mamita, de hecho, creo que el primer carro que tuve, me lo dio mi mamá muy joven, ¿verdad? Y mi papá nunca me dio un carro. Ah, no, sí, pero ya grande mi padre me dio un carro ya siendo pastor, ya siendo representante, ¿sí? Pero nunca me dio una moto, nunca me dio nada, ¿por qué? Entonces, vamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Aquí ya está hablando, mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Y le explico y le profundizo. Vamos a poner de ejemplo la parábola o la enseñanza de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, que representan los dos tipos de cristianismo el día de hoy. El temporal, el de las riquezas, el de casas, el de prosperidad, y el de la cruz, el de padecer y el de ser vituperados y ser aborrecidos. Lázaro y el rico. Uno no tenía nombre, porque Dios tiene los nombres inscritos de los santos. Los que ya no son santos los ha borrado. El rico no tenía nombre y vestía color púrpura. Aquí estamos hablando simbólicamente de un cristiano, un sacerdote, que hacía banquete todos los días con esplendidez. Y el banquete que tiene Satanás es casas, es carros, son vacaciones, es alegría, es no padecer, es ya eres salvo. Ese es el banquete, ¿verdad? La salvación no se pierde, no te preocupes, Dios vino por pecadores, y ese es el banquete espléndido. Mientras el mendigo estaba a la puerta del rico y caían las migajas y deseaba las migajas que caían del rico, pero no las tomaba. Y estaba lleno de llagas y venían los perros y le lamían. El mendigo representa los que estamos en la cruz crucificados juntamente con Cristo, los que no andamos en la carne, los que golpeamos nuestra carne. Los perros representan los impíos, porque en Pedro dice, hablando de los impíos, que el cristiano que regresa al mundo es como un perro que regresa al vómito, o como una puerca que después de lavada regresó al cieno.
todo con simbolismos. Entonces el perro que llegaba a lamberle las llagas son aquellos que se burlan y nos vituperan por estar en la cruz. A mí me ha pasado. Yo por estar en la cruz, por no estar en la carne, me dicen exagerado, me dicen legalista, me dicen como a Cristo Jesús decían, bájate, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Se burlaban de él. Ahora, ¿qué pasó, bendito hermano y bendita hermana? Cuando llegó el juicio, ¿qué? Se le dijo al rico, tú ya tuviste tus bienes allá abajo, ahora le toca a recibir bienes y a ti males. Por eso fíjese bien, hay de ustedes ricos que ya tienen vuestro consuelo, porque el consuelo de ellos es el dinero, una casa. Ese es su consuelo, esos son sus dioses. Ellos tienen dinero, Dios los bendice. Tienen su refrigerador lleno, Dios, no, mire hermano, Dios nos da por añadidura lo que necesitamos para esas cosas, conformándonos con el vestir y el comer. A muchos les sacas, a muchos no, y Dios no nos da lujos. Luego, si quiere ese tema, yo se lo puedo decir el por qué no. Así que el consuelo de ellos es una casa, es dinero, ya tienen su consuelo, ya tienen su Dios. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán. Y este versículo 24 y 25, mañana lo voy a profundizar, bendito hermano y bendita hermana, porque se me ha ido la hora. Y si Dios lo permite, mañana lo voy a profundizar estos dos versículos. Ya le adelantamos un poquito. Ya sabe a lo que vamos a ir mañana. Entonces, si Dios quiere, mañana lo continuaremos. Por lo pronto, bendito hermano y bendita hermana, yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 24. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.